No sé si fue el destino, la mala suerte o simplemente que el gato del vecino tenía ganas de joderme la vida. Era domingo por la mañana. Estaba en casa, solo. Laura, mi mujer, se había ido a pasar el fin de semana a casa de su madre en Ávila, supuestamente para ayudarla con unas cosas. Martín, nuestro hijo, estaba en un campamento de fútbol. Yo, tranquilo, en pijama, desayunando tostadas con tomate y café, disfrutando del silencio. Y entonces, escuché el maullido. Un maullido raro, insistente, como si estuviera atrapado. Me asomé al balcón, y ahí estaba, el gato de los de enfrente, ese blanco y gordo que siempre se pasea por las barandillas como si no existiera la gravedad, estaba en el mío. Me acerqué y lo acaricié. En su collar tenía una pequeña cámara. Como una GoPro en miniatura. Me reí. Joder, estos frikis han convertido al gato en YouTube, pensé. Por pura curiosidad, me metí al portátil, saqué un cable y conecté la camarita. Al principio, todo normal, planos del gato caminando por tejados, colándose por ventanas, grabando cosas sin sentido. Pero después, un archivo de video llamó mi atención. Se llamaba J1309. Le di play. Lo que vi no lo voy a olvidar jamás. Era mi salón. Mi propio salón. La imagen temblaba un poco, pero se veía claro. Laura. Mi mujer. De espaldas. En sujetador. Y un hombre detrás de ella. Besándola en el cuello. No era yo. Y tampoco era una escena rápida o un error de interpretación. Era largo. Cómodo. Íntimo. Ella se reía. Lo miraba como nunca me miró a mí en los últimos años. Me quedé paralizado. El video no era de esa noche. Era de hacía apenas 4 días. Mismo sofá. Mismo cojín torcido. Mis libros en la mesa. Todo mío. Menos ella. Y lo peor de todo no era verla con otro. Lo peor fue cómo lo miraba. Como si él fuera su casa y yo, solo una parada intermedia. Cerré el portátil sin saber qué hacer. No lloré. No grité. Solo me quedé sentado, con el gato aún en mi regazo, ronroneando como si no acabara de dinamitar mi vida sin querer. Y así empieza todo. No con un mensaje, ni con una corazonada. Empieza con un puto gato espía que me mostró lo que yo me negaba a ver, que la mujer con la que me casé hace 11 años tenía otra vida. Y que esa vida ya no me incluía a mí. Estuve unos minutos sin moverme, mirando la pantalla apagada del portátil como si aún pudiera ver el video. El gato saltó de mi regazo y desapareció por la barandilla del balcón, indiferente a lo que acababa de soltarme. Me levanté, fui a la cocina y me serví otro café, pero esta vez sin probarlo. El sabor ya no importaba. Me apoyé contra la encimera y respiré hondo. No porque me sintiera mal, sino porque necesitaba llenar el espacio de algo que no fuera silencio. Había una calma extraña, como si el piso entero no supiera cómo reaccionar. Apenas terminé de tomar un sorbo, volví al portátil. Esta vez fui más metódico. Abrí la carpeta de la cámara del gato y comencé a revisar cada archivo en orden inverso. Quería saber cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo, si era algo reciente o si era yo el idiota de siempre. El gato, al parecer, había estado paseando por varias casas durante semanas y en más de una ocasión había acabado en la mía. En total encontré 5 vídeos distintos con Laura y ese tipo. En todos parecía tranquila, cómoda, como si no estuviera haciendo nada fuera de lo normal. En uno de ellos, incluso le servía café al tipo con la misma taza que usaba yo. Era un detalle tonto, pero me jodió más que verlos besándose. No reconocía al tipo. No era nadie del trabajo, ni del círculo de amigos,
ni uno de esos vecinos que saludas en el ascensor. Tendría unos 40, pelo corto, barba bien cuidada, algo más alto que yo. Llevaba puesta una sudadera de un equipo de fútbol que no sigo. Era un desconocido en mi casa. Un extraño al que Laura le dejaba abrir la nevera, sentarse en mi sofá y usar mis vasos como si fueran suyos. Lo peor es que no parecía un encuentro casual. El nivel de confianza que se veía en esos vídeos no se consigue en una tarde. Lo más lógico habría sido llamarla, decirle que se acabó, pedirle explicaciones o simplemente gritarle hasta que no quedara nada. Pero no lo hice. No por miedo o tristeza, sino porque me di cuenta de que necesitaba saber más. Si algo me jodía más que la traición en sí, era no entender cómo había llegado hasta ahí. Así que en vez de actuar por impulso, hice lo que sé hacer bien, observar. Entré a su ordenador. No tenía clave. Nunca la tuvo. Ni siquiera le cambiaba el fondo de pantalla. Siempre decía que no tenía nada que ocultar. Rebusqué entre documentos, chats de redes sociales, fotos, correos. Nada evidente. Ningún mensaje subido de tono, ninguna conversación sospechosa. Lo único que encontré fue un correo reenviado desde una cuenta con nombre genérico, javipersonal@hotmail.com. El asunto decía simplemente te dejo esto aquí por si acaso. Dentro, una dirección de Drive con una carpeta llamada Oficina Vieja. Tardé 2 segundos en decidirme. Abrí el enlace. Dentro había varios documentos, fotos y capturas de pantalla. Era un resumen detallado de conversaciones entre Laura y ese tal Javi. Por lo que vi, habían trabajado juntos en una agencia de publicidad antes de que ella entrara en su actual trabajo. Las conversaciones eran antiguas, algunas con más de 1 año de antigüedad. No había contenido sexual, pero sí una cercanía incómoda. Ella le contaba cosas de nuestra casa, de mí, incluso de Martín. Él respondía con cariño, le daba consejos, le decía que merecía ser feliz. Poco a poco las charlas pasaban de hablar de campañas y jefes inútiles a decirse que se extrañaban. Había un patrón claro, lento pero constante. Como si hubieran estado preparando el terreno durante meses. No sé cuánto tiempo pasé frente al ordenador. Perdí la noción de la hora, del hambre, de todo. Cuando me di cuenta, era casi la 1 de la tarde. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. No parecía un tipo al que le acababan de meter una puñalada. Parecía el mismo de siempre. Eso me molestó. Sentí que no tenía derecho a verme tranquilo, que algo debería haberse roto en mi cara, en mi expresión, pero no había nada. Solo ojos cansados y barba sin afeitar. Volví al salón. Me senté en el sofá donde Laura se había sentado con él. No hice ningún drama, ni toqué los cojines, ni intenté oler nada. Me limité a pensar. Me pregunté si en algún momento de los últimos meses me había dado cuenta. Si alguna vez ella había dicho algo que sonara extraño y yo simplemente lo ignoré. Lo más cercano fue un comentario que hizo una noche después de cenar, mientras veíamos una película. Dijo algo como, a veces me gustaría tener más espacio solo para mí, sin sentir que soy solo madre o esposa. Yo solo asentí y cambié de tema. En ese momento no me pareció grave, pero ahora sonaba a declaración. El teléfono vibró. Era ella. Un mensaje, ya estoy en la estación, en 1 hora estoy en casa, ¿quieres que traiga algo para comer? Sentí un nudo en el estómago. Respondí que no hacía falta, que yo ya había pedido comida. Ella envió un emoji de corazón. No respondí. Apreté los puños, respiré hondo y me levanté. Ya tenía suficiente para saber que no era una aventura de una noche. Era algo más organizado, más íntimo, más lento y jodido. Y ahora que lo sabía, solo había una cosa en mi cabeza, ¿cómo iba a hacer que lo pagara?
Escuché la llave girar en la cerradura a las 14:18. No lo miré en el reloj, lo vi en la pantalla del móvil donde tenía una app de cámara que había conectado desde el portátil. Quería ver su cara al entrar, aunque fuera solo por un segundo. Cerré el portátil en cuanto se abrió la puerta, me levanté del sofá y caminé hasta la cocina como si nada pasara. Laura entró cargando una bolsa con comida para llevar, sonriendo como si todo estuviera bien. Me saludó con su tono habitual, ese que usaba cuando intentaba sonar simpática aunque estuviera cansada. Me dio un beso en la mejilla que no devolví. Se quedó unos segundos esperando, notó que algo no encajaba, pero no dijo nada. Apoyó la bolsa en la encimera y sacó los envases. He traído Core del sitio que te gusta, el de lavapiés. Dijo mientras abría un tupper de arroz. No tengo hambre, respondí sin mirarla. Ella se detuvo. Me observó en silencio un par de segundos. Entonces se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y soltó un suspiro forzado. ¿Pasa algo? Sí, le dije mientras sacaba del bolsillo una memoria USB y la dejaba sobre la mesa. Puedes verlo tú misma si quieres. Ella miró el pendrive como si no entendiera lo que era, pero no lo tocó. Su cara cambió de expresión. Pasó de curiosidad a tensión. Se quedó inmóvil. No preguntó qué había dentro. No necesitaba hacerlo. Lo sabía. ¿Qué es eso? La prueba de que me has estado mintiendo. No gritaba. No lloraba. Hablaba como si estuviera pidiendo la cuenta en un restaurante. Ella frunció el ceño y me miró como si quisiera culparme a mí por haber encontrado algo que no debía. Era el tipo de mirada que la gente pone cuando chocas contra su mentira y se niegan a dejarla caer. No entiendo de qué estás hablando. No lo entiendes porque quieres seguir fingiendo que todo está bien. Pero no está bien. Lo sé todo. Lo vi. Los vídeos. Las conversaciones. Incluso el correo ese que te mandó Javi. Todo. Laura no dijo nada durante varios segundos. Tragó saliva, bajó la mirada y después volvió a levantarla, más firme. ¿Y qué has visto exactamente? Lo suficiente para saber que ha estado en esta casa, que te besa como si yo no existiera, que tú lo dejas entrar aquí como si fuera su sitio, que me hablas a mí como si nada mientras por dentro estás en otra parte. No es lo que crees, soltó ella, cruzándose de brazos de nuevo, esta vez con una mezcla de culpa y soberbia. ¿De verdad vas a decir eso? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿No es lo que creo? ¿Qué se supone que estoy creyendo mal? Lo vi con mis propios ojos. Te vi riéndote con él en nuestro sofá, llevándolo al dormitorio, dándole café con mis tazas. No necesito imaginarme nada. Ella caminó por la cocina, nerviosa, como si buscara una salida que no existía. Se quedó mirando por la ventana durante unos segundos antes de volver a hablar. No fue planeado. Al principio solo hablábamos. Fue algo que simplemente pasó. No quería que llegara tan lejos. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando sin querer? Unos meses. La respuesta fue rápida. No dudó. ¿Cuántos meses, Laura? 6. Esta vez sí dudó. Miró al suelo mientras lo decía. 6 meses en los que volviste a casa cada noche, besaste a tu hijo en la frente y te metiste en la cama conmigo como si nada. No es tan simple. Estaba confundida. Necesitaba espacio, necesitaba sentirme escuchada, deseada, contigo todo era siempre lo mismo. Ah, claro. La culpa es del aburrimiento. No sabías cómo decírmelo, así que preferiste follarte a otro antes que mirarme a la cara. No es solo eso, dijo ella alzando la voz. Tú también tienes parte de culpa. Estás siempre en tu mundo. No escuchas, no preguntas, no te das cuenta de nada.
Ni siquiera te diste cuenta cuando empecé a salir más o a llegar tarde. Si no es por ese video de mierda, ni te habrías enterado. Entonces tengo que agradecer al gato del vecino. Perfecto. Laura bufó, molesta, y se alejó un par de pasos. Me miró como si yo fuera el agresor, el que estaba rompiendo algo que aún podía arreglarse. Fue en ese momento cuando supe que no había remordimiento real. Solo molestia por haber sido descubierta. ¿Y ahora qué? Preguntó, desafiante. ¿Vas a contarle todo a Martín? ¿Vas a echarme de casa? ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que tú no vas a decidir eso. No después de lo que hiciste. No después de reírte en mi cara durante 6 meses. No me reía de ti, dijo ella en voz más baja. Ah, ¿no? Pues te juro que eso parecía en el video. No hubo más palabras. Se quedó quieta, mirándome, intentando entender qué parte de su estrategia tenía que ajustar ahora. Yo la observé con la frialdad que solo da la traición, sabiendo que, por mucho que hablara, por mucho que explicara o llorara después, ya había cruzado la línea. Esa noche no dormí en casa. Me fui sin decir nada, agarré las llaves del coche y conduje hasta el piso de mi primo Iván, que vive en Leganés. No preguntó mucho. Solo me dejó pasar, me dio una cerveza y encendió la tele. No hablamos casi nada. Él no sabía nada aún, pero entendía que si había aparecido ahí sin avisar, no era por gusto. Me tiré en el sofá y me quedé con los ojos abiertos toda la noche, sin ver la tele, sin pensar en nada en concreto. Solo en el tiempo. En todo el tiempo perdido. En las comidas compartidas, en los planes que habíamos hecho, en los cumpleaños de Martín, en los domingos de películas en pijama. Todo eso, ahora, era una historia que solo servía para recordarme que fui el último en enterarme. Al día siguiente, volví a casa por la mañana temprano. Laura estaba en la cocina, con cara de no haber dormido tampoco. No hablamos. Ella me miró, intentó decir algo, pero levanté la mano y le señalé la puerta. Vete. No quiero que estés aquí cuando vuelva esta tarde. No discutió. Agarró una mochila y se fue. Pasé esa semana en piloto automático. Fui a trabajar, recogí a Martín del colegio, hice la compra, cociné, limpié, todo como siempre, pero con un silencio que lo cubría todo. Martín notó algo. Preguntó por su madre. Le dije que estaba en casa de la abuela por unos días. No insistió, pero no era tonto. A los 6 años, ya se notan las grietas. Me preguntaba cuánto había visto él, cuánto había notado. Durante los ratos en que estaba solo, me sentaba con el portátil, abría los vídeos y los analizaba como si fueran material de trabajo. No por morbo. Ya no necesitaba ver nada más. Lo hacía porque estaba planificando algo. Ya no quería venganza emocional, ni gritos, ni lloros, ni destrozar cosas. Quería que le doliera en los sitios donde más le importaba, su imagen, su círculo, su comodidad. Lo primero fue revisar todo lo que sabía sobre su empresa. Trabajaba en una agencia pequeña de publicidad. Tenía buena relación con sus jefes, se llevaba bien con sus compañeras, era de las que hacían bromas en la máquina de café y organizaban cenas navideñas. Sabía que le importaba mucho su imagen allí, que era su refugio, el lugar donde se sentía independiente y valorada. En uno de los vídeos, el tipo, Javi, mencionaba algo sobre la sala de reuniones del jueves pasado. Revisé el correo de Laura, entré en su agenda y confirmé que sí, había tenido una reunión importante ese jueves. Dediqué una tarde entera a revisar sus correos de trabajo. Encontré varias conversaciones con Javi usando cuentas personales pero con temas que cruzaban lo laboral y lo íntimo. Ese fue el primer objetivo, recopilar todo y armar un dossier limpio, con fechas, capturas y transcripciones.
Sin adornos, sin exageraciones, solo hechos. Lo segundo fue su círculo más cercano. Tenía dos mejores amigas desde la universidad, Clara y Maite, que siempre hablaban mal de las mujeres que engañaban a sus maridos. Una mujer que engaña es una cobarde, decía Maite hace años, en una cena. No las veía desde hace un tiempo, pero tenía sus contactos. Les envié un correo anónimo con parte del dossier. No todo. Solo lo suficiente para que supieran que lo que creían de Laura no era del todo cierto. El correo era directo: quizás deberíais saber con quién compartís mesa todas las semanas. No firmé. No hacía falta. Lo importante era que el contenido hablara por sí mismo. La parte más delicada fue el trabajo. Sabía que si actuaba mal, podía meterme en un lío legal. Así que no mandé nada desde mi correo personal. Usé una cuenta nueva, sin nombre. Envié el dossier a la Dirección de Recursos Humanos de la agencia. No puse acusaciones. Solo adjunté pruebas de que dos empleados estaban usando espacios de trabajo para encuentros personales durante horario laboral y con implicaciones que podían afectar la imagen de la empresa. Al final del correo, puse: si esto no les parece relevante, pueden ignorarlo. Pero en cualquier otro entorno profesional, habría consecuencias. No lo hice para que la despidieran. Lo hice para que se viera obligada a rendir cuentas frente a personas que respetaba. No me importaba si la perdonaban o no. Lo que quería era que sintiera el peso del desprecio de gente que ella sí valoraba. Esa era mi forma de equilibrar las cosas. No iba a romper sus cosas, ni gritarle delante del niño, ni encerrarme en la tristeza. Iba a devolverle todo en forma de incomodidad constante, en forma de preguntas que no podría esquivar, en forma de llamadas que no sabría cómo responder. La última pieza fue Javi. Conseguí su número en los correos que tenía con Laura. Le escribí desde una cuenta anónima. No le insulté. No le amenacé. Le dije simplemente que sabía todo, que tenía pruebas, y que si no quería que su nombre terminara en boca de todos en su empresa y en su familia, lo mejor era que desapareciera. No volvió a escribirle a Laura. No tengo cómo saber si le hizo caso por miedo o por vergüenza, pero el silencio fue inmediato y total. Después de eso, dejé de mirar los vídeos. Ya no hacía falta. Una semana después, Laura me mandó un mensaje: necesitamos hablar. No así. Le respondí: podemos hablar el sábado. Pero no venga sola. Habrá condiciones. No lo hice para hacerme el duro. Lo hice porque ya no creía en las conversaciones limpias. Lo que venía ahora no era un diálogo. Era el cierre. Y yo iba a llevar la voz cantante. Llegó el sábado y Laura apareció puntual. Tocó el timbre a las 10 en punto, como si quisiese demostrar que era alguien que aún merecía respeto. Le abrí sin decir nada, me aparté del marco de la puerta y la dejé entrar. Traía puesta una camiseta sencilla, vaqueros, el pelo recogido en una coleta desordenada y una mirada que no terminaba de sostener la mía. No parecía derrotada, pero tampoco arrogante. Parecía una mujer que sabía que lo había perdido todo y aún no sabía con qué se iba a quedar. Martín estaba en casa de mis padres, lo dejé allí la noche anterior. No quería que escuchara nada. No quería fingir delante de él. Nos sentamos en el salón, cada uno en un sofá distinto. Era la primera vez en semanas que nos teníamos frente a frente sin interferencias, sin rabia, sin pantallas ni evasivas. Y eso lo hacía más incómodo. Gracias por dejarme venir, dijo ella. No lo hice por ti. Lo hice por Martín. Ella sintió, como si ya supiera que yo iba a decir eso. Se mantuvo unos segundos en silencio, como esperando que yo dijera algo más, pero no lo hice. He estado pensando mucho en todo esto. Y no voy a justificar nada. No hay excusa.
Lo que hice estuvo mal. Lo que sentí en ese momento no me da derecho a haber traicionado todo lo que construimos. Me equivoqué. Me equivoqué contigo. Me equivoqué con él. Me equivoqué incluso creyendo que podía controlar algo así. Perdí el control, y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado dentro. No estabas tan dentro como para parar. No, no paré. Y eso es lo peor. Porque lo sabía. Sabía que te hacía daño y lo ignoré. Lo que me molesta no es que hayas tenido un desliz, ni que te sintieras mal conmigo. Lo que me molesta es que decidiste seguir mintiéndome cada día. Durante meses. Me hacías creer que todo iba bien mientras te acostabas con otro en nuestra casa. No tuviste ni la decencia de separarte antes. Porque tenía miedo. No de ti, sino de lo que significaba admitirlo. Pensaba que si lo escondía, si lo negaba, podía volver a lo de antes. Pero me di cuenta de que lo de antes tampoco existía ya. Y ahora estás aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que todo termine así. No quiero que Martín crezca pensando que sus padres se odian. No quiero perderlo todo. Y si tú estás dispuesto, quiero intentar salvar lo que se pueda. ¿Salvar qué? Lo que quede. Aunque sea respeto. Aunque sea una convivencia digna. ¿Y tú crees que eso se puede hacer? ¿Después de todo? No lo sé. Pero quiero intentarlo. Puedo irme de casa si es necesario. Puedo aceptar lo que decidas. Pero quiero que quede claro que no me estoy lavando las manos. Lo que hice fue una mierda. No lo niego. Pero quiero que me escuches, aunque no me perdones. No estoy buscando que me pidas perdón. Lo que quiero es que entiendas que lo que rompiste no fue solo una relación. Fue mi idea de familia. Mi tranquilidad. Mi confianza. Lo hiciste sin pensar en nadie más que en ti. Y ahora vienes a pedirme que seamos compañeros de piso. Como si eso fuera una solución. No, no quiero eso. Quiero saber si existe alguna posibilidad de que, con el tiempo, puedas mirar atrás y decir que hicimos lo mejor para Martín. Lo mejor para Martín es no vivir en una casa donde su madre se acuesta con otro mientras su padre le hace la cena. Lo mejor para él es que entienda que las acciones tienen consecuencias. Que no todo se arregla con una conversación. Lo mejor para él es que vea que su padre tiene dignidad. Laura apretó los labios y bajó la cabeza. No lloró. No imploró. Solo se quedó callada. Era la primera vez que no me discutía nada. La primera vez que aceptaba que ya no tenía poder en esta situación. Yo lo sabía y ella también. Por eso lo dije sin rodeos. Voy a pedir la custodia compartida. Voy a mantener este piso y tú te vas a ir a vivir a casa de tu madre o donde te dé la gana. No quiero tu dinero. No quiero tus disculpas. No quiero nada que venga de ti. Solo quiero que cumplas como madre y que respetes mis decisiones. ¿Y tú? ¿Vas a rehacer tu vida? Eso no es asunto tuyo. Pero sí, algún día lo haré. No voy a quedarme a esperar que tú decidas en qué momento te sientes sola. Ella asintió. No dijo nada más. Se levantó, fue hasta la puerta, la abrió y antes de salir se giró. Gracias por no gritarme. Por dejarme hablar. No lo hice por ti. Lo hice porque yo ya no soy el mismo al que le mentiste todos estos meses. Y entonces se fue. Cerró la puerta despacio, como si el ruido pudiera estropear el poco orden que quedaba en la casa. Me quedé sentado unos minutos más, con la cabeza llena de cosas que no dije, pero que tampoco necesitaban ser dichas. A veces, lo más claro es lo que no hace falta repetir. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación. Desde entonces, la casa está en silencio, pero no es un silencio incómodo.
Es un silencio diferente, uno que no exige explicaciones ni obliga a disimular. Laura se fue ese mismo día a casa de su madre, como acordamos. No ha intentado volver. Me ha mandado un par de mensajes sobre temas de Martín, estrictamente prácticos, sin ningún intento de hablar de nosotros. Y así está bien. Todo está como debe estar. He iniciado los trámites del divorcio con un abogado que me recomendó un compañero del trabajo. No quise meterle drama ni buscar complicaciones legales innecesarias. El abogado me dijo que, con la custodia compartida y la ausencia de disputa por bienes, el proceso será rápido. Le pedí que no informara a Laura aún hasta que yo se lo comunicara en persona. No por respeto, sino por control. Quiero ser yo quien marque los tiempos esta vez. Martín vuelve a casa cada 2 días. Le expliqué que mamá y papá han decidido vivir separados porque ya no se entienden bien, pero que eso no cambia cuánto le queremos. No preguntó más. Me mira con más atención ahora. Es como si estuviera evaluando todo, como si supiera que algo cambió en su mundo y necesitara entender si aún puede confiar en lo que queda. Yo hago todo lo posible por darle estabilidad. Vamos al parque, cocinamos juntos, le ayudo con las tareas, le leo cuentos por la noche. La rutina no ha cambiado tanto, y eso parece darle algo de seguridad. En el trabajo nadie sabe nada. No he dicho nada a mis compañeros. No necesito sus opiniones ni sus consejos de barra de bar. Sigo cumpliendo con todo, aunque noto que mi concentración no es la misma. No porque piense en ella, sino porque ahora me doy cuenta de cuánto tiempo dediqué a mantener una relación que ya estaba rota desde hacía mucho. Me siento como si hubiera estado sosteniendo algo con las 2 manos durante años y por fin lo hubiera soltado. No hay alivio, pero hay espacio. He dejado de revisar correos antiguos, mensajes, carpetas. No quiero pruebas, ya las tuve. No quiero entender más de lo que ya entendí. Laura no fue un error en mi vida, pero sí fue una decisión que sostuve más tiempo del necesario. Si me equivoqué fue por quedarme cuando ya no había nada que sostener. Eso no es culpa suya. Eso es mío. Hace 2 días me llamó Maite, una de sus mejores amigas. Me dijo que había recibido un correo anónimo con capturas y que, al principio, pensó que era una broma de mal gusto. Me preguntó si yo había sido quien lo envió. Le dije que sí. No me excusé. Solo le dije que prefería que supiera quién era la persona con la que compartía cenas y mensajes motivacionales. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que lo entendía. Que, aunque la forma fuera agresiva, el fondo lo justificaba. Me pidió que cuidara de Martín y que, si algún día necesitaba algo, podía contar con ella. Fue una conversación seca, pero honesta. Como todo lo que me interesa ahora. Javi desapareció. Al menos, de nuestra vida. No sé si sigue en su trabajo, no sé si sigue escribiéndole a ella. No me importa. Ya no es parte de la ecuación. No quiero saber si ella se arrepiente o si lo extraña. Ya no estoy mirando a ese lado. El otro día, mientras doblaba ropa, encontré una camiseta suya entre las mías. La metí en una bolsa con otras cosas suyas que aún quedaban en el armario. No las tiré, no las rompí, no las quemé. Las dejé en el trastero. Algún día vendrá a buscarlas. Ese día será otro trámite más. Como devolver unas llaves. Como firmar un documento. No tengo planes grandes ahora. No quiero reinventarme ni salir a buscar una nueva historia. No necesito darle sentido a lo que pasó buscando otra persona que lo compense. Lo que necesito es tiempo. No para sanar ni para curarme de nada, sino para adaptarme a vivir sin tener que justificar cada parte de mi vida. Ahora desayuno sin prisa, dejo los platos sin lavar a veces, camino por la casa en silencio sin tener que hablar si no quiero. Eso no es libertad,
es simplemente otra forma de vivir. No mejor, no peor, solo distinta. Ayer por la tarde, Laura vino a buscar a Martín. Él salió corriendo a sus brazos como si nada hubiera cambiado. Ella lo abrazó, me miró y asintió con la cabeza. No hubo tensión, no hubo frases incómodas. Solo cumplimos con el intercambio. Antes de irse, me dijo: ¿cuándo me vas a decir lo del divorcio? Pronto. Cuando tenga los papeles listos. Será algo rápido. ¿Estás bien? Estoy como quiero estar. No hubo más. Se fue con Martín y yo volví al salón. Me serví una cerveza, apagué el móvil y me senté en el sofá. No pensé en ella. No pensé en él. No pensé en nada. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, ni tristeza, ni miedo. Solo vacío, pero no del malo. Un vacío que se parece más a tener espacio para algo nuevo. No sé qué vendrá después, pero por ahora, esto es suficiente.